Hola, hola. Aquí estamos en la solución de el ejercicio número 5 de la guía número 2 de la asignatura de control electroneumático de la carrera de automatización y robótica. Bien, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Nos dice que una ejecución secuencial de cilindros. Tenemos dos cilindros, un simple efecto y un doble efecto, dos pulsadores, por lo general van a ir, y aquí nos dice que van a ir involucrados en el partir parar, ¿cierto? Un pulso inicio la secuencia, con otro la cancelo. La dificultad de este ejercicio está en que sí o sí se me solicita un temporizador con desaceleración de arranque y un temporizador con desaceleración de caída. En este caso, un temporizador a la conexión y otro a la desconexión. Solamente un sensor y obviamente un control indirecto. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Iniciado el proceso, sale el cilindro doble efecto por completo. Cuando obviamente el sensor detecte, va a salir el cilindro C2 simple efecto por completo. Ambos cilindros se van a mantener extendidos durante 3 segundos. Vuelven a sus posiciones originales y después de 5 segundos se vuelve a generar la secuencia anterior. Dice que la secuencia se sigue realizando hasta que se pulsen las botones correspondientes y adicional a ello se solicita agregar una parada de emergencia. Recordar que la parada de emergencia es un interruptor. Bien, entonces aquí tengo mi software abierto, FluxGym. Voy a iniciar una hoja nueva. Voy a verificar el tamaño del dibujo, que esté en A4. ¿Ya? Voy a empezar a agregar mis elementos. eh, por lo primero, lo neumático. Entonces agrego mi fuente de alimentación, mi unidad de mantenimiento. Ya está, lógicamente lo dejo ahí en esa posición. Luego voy a agregar los cilindros. Me dice que es un simple efecto y un doble efecto. Recuerden que le sacamos la amortiguación y la detección a ambos cilindros. Ambos lo vamos a dejar con una carrera de 50 centímetros. Ambos 50 centímetros de carrera. Y ahí después los vamos a etiquetar con C1, C2. Entonces, por lo general, para el doble efecto, una válvula de 5 vías y para el simple efecto, una válvula de 3 vías. Entonces vamos a terminar nuestro diagrama. Y aquí viene uno de los inconvenientes que nosotros hemos visto durante las clases. Es si vamos a trabajar con doble solenoide o directamente vamos a trabajar con retorno por muelle. Esta es la primera solución, la vamos a trabajar con doble solenoide en ambos cilindros. Entonces, doble solenoide para ambos cilindros. Y lo puede etiquetar. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Vamos a hacer el acomodo acá. Ya. Adicionalmente a eso, para que obviamente esto esté culminado, tengo que colocarles las etiquetas de niveles a mi circuito de fuerza, a mi circuito neumático. Acá tenemos la zona de alimentación, etiqueto las válvulas, 1 y 2, y los cilindros, creo que estaba su nombre acá sí, C1, el doble efecto, y el simple efecto un C2. Ah, a ver, C1, C2. Estamos con eso. Ya ahí está nuestro diagrama entonces de fuerza. Voy a mi diagrama obviamente de control eléctrico. Entonces agrego mi fuente y como ya habíamos dicho, lo principal es, bueno, agrego mi relé,
agrego mi interruptor, interruptor normalmente cerrado, que va a ser nuestra parada de emergencia, y nuestros pulsadores para nuestro partir parar. ¿Ya? ¿Cuál es la instancia de la parada de emergencia? La parada de emergencia nosotros a veces los diagramas la tienen ubicada, bueno, en este caso la G180, generalmente los diagramas lo ubican en esa posición. Muchos diagramas que encontramos en internet, entonces lo ubicamos en esta posición, la determinamos que es una parada de emergencia, o también la podemos trabajar como nosotros seguimos trabajando en Normadin, ¿cierto? También la podemos seguir trabajando de esa forma. Entonces vamos a trabajarla normalmente. Ahí está. Esto no sé, lo puedo alinear. Ahí. Y efectúo mi partir parar. Botonera cerrada, botonera abierta. Vamos a aquí a alinearlos nuevamente. Creo que me voy a achicar un poco. Ahí sí. Y nuestro relé. Conectamos. Recuerden que necesito un interruptor común para generar nuestro paralelo. Y finalmente me dice que la detención es S3. S3. El inicio es con S0. S0. Y comienzo con un KO. Ya ahí tenemos nuestro partir parar, que es lo principal. Luego tengo un sensor, ¿cierto? Me decían que tengo un sensor. Recuerden utilizar no los sensores de instrumentos de medida, sino que los interruptores de alimentación. En este caso voy a utilizar el inductivo. Lo voy a conectar. La gracia de esto, voy aquí con copy paste. La gracia de esto es que no me tengo que conectar directo a la fuente, sino que me voy a conectar luego de nuestra parada de emergencia. Ese es el requisito de la parada de emergencia. ¿Ya? Cortar toda la energía finalmente cuando así se requiera. Si lo dejo en la fuente, la parada de emergencia pasa solamente a detener el proceso, entonces no se trabaja de esa forma. ¿Ya? Este por supuesto que tiene que ser K2 y este tiene que ser un 1V1. ¿Ya? Posición 1V1 también es mi cilindro, que en este caso va a ser el primer cilindro. V1, posición del final, 45, 50. Y ahí detecta que el sensor va a estar al final de la carrera del primer cilindro, que es el que primero sale a lo menos. Bien. Vamos a ir achicando un poco el diagrama. Bien, ahí tenemos entonces conectado nuestro partir parar y energizado nuestro sensor con un relé. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, tenemos que hacer salir nuestro primer cilindro. Con eso voy a ocupar obviamente un contacto abierto de K1, que por el momento el partir parar va a hacer salir el primero de los cilindros. Pero luego obviamente tenemos que usar los temporizadores para poder hacerlo volver y que se vuelva a generar esta instancia. ¿Ya? Entonces por el momento K1 hace salir el primero de los cilindros, que es lo que yo necesito. Entonces, aquí tenemos ahí uno y lo energizo. Recuerden que mi conexión sigue yendo después de la parada de emergencia, si no, no nos va a servir la parada. Yo puedo ir simulando esta instancia, presiono, entonces nuestro cilindro sale y detecta 1V1, ¿ya? Y ahí logramos ver que se enciende K2. Con K2, por supuesto que aquí puedo hacer un copy-paste, y le colocamos, puedo depender de K1 nuevamente o directamente colocarle K2. Y K2 va a ser I3.
conecto esto a mi circuito. ¿Ya? Entonces puedo presionar esto, presiono, 1v1 y sale nuestro cilindro. Ahora necesito que se mantengan 3 segundos extendidos y a lo menos vuelva. Ojo que para volver yo tengo que desenergizar estos dos elementos y por supuesto energizar tanto I2 como I4. ¿Ya? Entonces vamos a agregar en paralelo aquí un temporizador a la conexión. Creo que esto era 3 segundos y T1. Entonces, se supone que este temporizador lo que va a estar haciendo es mantener extendidos los cilindros. Se supone que luego transcurridos estos 3 segundos, ya, acá yo voy a energizar los solenoides para poder hacer volver nuestro circuito, nuestro cilindro. Entonces, aquí tengo a, vamos a revisar acá, hacemos las conexiones. Tenemos a un I2, perdón, I2, bueno aquí I4 y acá I2, ¿ya? Este va a ser, por supuesto, nuestro tiempo T1. Se supone que cuando pasan los 3 segundos se cierra y aquí me activa I2 y 4. Pero ahora tengo que ver qué hago con esto, porque finalmente esto también lo tengo que desenergizar. Entonces, esto pues quizás lo podría trabajar con un solo contacto. Vamos a hacer aquí, vamos a bajar un poquito. Ahí. Entonces, vamos a hacer algo acá. Un contacto, nuestro impulsador, contacto cerrado de T1. Lo que en este momento se me ocurre, ¿cierto? Para poder desenergizar esos elementos. Entonces vamos a hacer funcionar esto de acá. Yo presiono, sale el primero, sale el segundo, empieza a contar y fíjense que algo que me está molestando es que como dependo del sensor para energizar nuestro temporizador, este se resetea automáticamente. ¿Ya? Entonces de alguna forma yo tengo que enclavar este temporizador porque se está reseteando constantemente. Y para este punto quizás sería bueno agregar ya el temporizador a la desconexión, porque en algún punto se genera la desconexión de esto. Entonces yo necesito que cuente esta cosa. Entonces vamos a dejar un poco más para acá, que quizás agregarlo aquí, porque en el sensor se va a desconectar esto, ¿cierto? Y quizás este T1, bueno, este va a ser T2, y no recuerdo el tiempo, 5 segundos precisamente, 5 segundos que van a estar ahí involucrados. Entonces, eh, de alguna forma tengo que lograr que el temporizador no se resetee tan luego. Y, por ejemplo, voy a probar, vamos a probar con un contacto normalmente abierto de T2. Y lo vamos a dejar aquí en paralelo precisamente con nuestro temporizador. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces presionamos, sale, sale, transcurre un tiempo y aquí podemos ver que ambos están trabajando, pero finalmente no se genera absolutamente nada. Vamos a probar si quizás con un contacto cerrado puedo lograrlo en paralelo, porque necesito que ese temporizador no se resetee tan luego. T2. Vamos a probar. Esto
ya nos da un error que obviamente se energiza inmediatamente I3 y no se genera lo que estoy diciendo. Entonces, quizás ese contacto en ese punto no es muy sano. Ahora, ¿cómo le damos solución a esto? Esta es la mayor de las interrogantes. Entonces, finalmente, tengo claro que este temporizador me está molestando y no está permitiendo que nos vuelvan los cilindros. Y a la vez tengo que tener claro que en algún momento se genera la desconexión de todo esto. ¿Ya? Este también lo puedo cambiar, por ejemplo, para probar nuevamente con un T2 cerrado, dependiendo ahí de nuestro segundo temporizador. Y si lo hago funcionar, fíjense que no está sucediendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el temporizador uno no es capaz de dar el pulso a I2 y a I4. ¿Ya? Sin embargo, desenergicé I1 y 3. Entonces, de alguna forma, yo tengo que lograr que I3 se mantenga, eh, se mantenga en este caso energizado. ¿Cómo lo puedo lograr? Esa es la mayor de las preguntas. Entonces, para seguir dándole funcionamiento a esto, prueba, yo podemos hacer una prueba aquí que quizás puede ser interesante. Vamos a dejar que ahora el temporizador, la desconexión, dependa directamente del sensor de K2, ¿cierto? Y voy a utilizar, por ejemplo, un contacto normalmente abierto de mi T2, T2, para solamente formar el paralelo aquí, donde yo lo necesito, porque necesito clavar ese valor. Entonces vamos a revisar nuestro funcionamiento. Sale el primero, sale el segundo, perfecto. Se supone que los 3 segundos y debieran volver, ¿ya? Entonces aquí en la parte eléctrica podemos ver que aquí el contacto se nos abrió. Entonces quizás no sería bueno este, lo dejamos como T1 y lo teníamos anteriormente así. Vamos a revisar nuevamente. Salen, ¿cierto? Hasta ahí estamos muy bien. Eh, y podemos ver que esto constantemente se resetea. No se resetea por el T2, se resetea por el T1. ¿Ya? En cierto punto, quizás depender aquí no va a ser tan correcto. ¿Ya? Ahora esa línea la vamos a dejar totalmente distinta. Ahí. Fíjense el cambio que hice. Lo saqué de esa línea y lo dejé independiente. Entonces vamos a funcionar de nuevo. Va, va. 3 segundos. Algo pasó. No volvió el cilindro doble simple efecto. Buen punto. Y lo revisamos ahí. Fíjense, no está volviendo el simple efecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el I3 queda energizado. Por eso no vuelve el simple efecto. Pero a lo menos volvió el primero. Ya es un buen avance. Mm. Ya, entonces ahora mi solución tiene que ir en desenergizar esa línea. Esa línea es la que me está fastidiando. Eh, ¿Cómo lo finalmente la... Teniendo claro que no puedo usar un contacto cerrado porque ya sabemos lo que pasa, se nos resetea constantemente el temporizador. Pero nuevamente, aquí formamos un enclavamiento, pero tengo que de alguna forma cortar ese enclavamiento. ¿Ya? Entonces, eh, la duda es cómo finalmente cortamos ese enclavamiento. Podríamos probar, por ejemplo, eh, un contacto cerrado, idealmente hacerlo cerrado, de eh, quizás de T2, podríamos probarlo, vamos a ver cómo se nos comporta.
se genera, pero ya no está volviendo. ¿Ok? Quizás podemos probar igual un cerrado de T1. Vamos a funcionar. Hasta ahí vamos muy bien. 3 segundos, pero ya estamos claro que se nos resetea. Quizás uno de K2. Vamos a probar uno del sensor. Siendo que lo tengo abierto aquí. Vamos a probar. Y aquí se da lo que nunca va a salir. Entonces tenemos varias instancias que poder solucionar. ¿Cómo finalmente corto este enclavamiento que en algún momento tengo que cortarlo? Eh, ¿Cómo finalmente lo puedo cortar, como se dice? Entonces, acá vamos a aplicar otra lógica. Vamos a cambiar un poco la instancia que tenemos, porque aquí me falta finalmente un relé. Tengo que tener un relé más para poder usarlo acá. Vamos a cambiar un poco la lógica. Vamos a ver si hacemos un cambio para poder ver ya el ejercicio de forma distinta. Entonces, este temporizador lo voy a sacar de acá. Lo voy a agregar o lo puedo dejar aquí mismo, sí, pero y conectarlo aquí en paralelo. ¿Ya? Teniendo en cuenta que finalmente en algún momento esto se cierra, ¿cierto? Pero en algún momento también tiene que volver a abrirse. Y ahí se genera la desconexión cuando precisamente pasan los 3 segundos, porque este se resetea. Ahora, lo que sí puedo hacer es directamente trabajar quizás con el temporizador 2. No trabajar con este contacto, quizás aquí trabajar en esta instancia. Esta solución fue parecida a la que hicimos en un principio, pero el temporizador 2 lo conecta a esta línea, no a esta. Vamos a ver qué ocurre acá. Entonces presiono, vamos, vamos bien. Ahí está, volvieron ambos cilindros y vuelven a salir. ¿Se fijan? Entonces puedo ver aquí el diagrama eléctrico. En algún momento la energía aquí cuenta, viene por acá, se energizan, pero dependen directamente de este temporizador. Por lo tanto, cuando se vuelve a generar, se vuelve la instancia. Y ahí podemos ver el funcionamiento del circuito. Fíjense cómo en nuestra lógica cableada afecta la posición directamente que yo conecte los elementos. Eso tengo que tenerlo muy claro que va a ir afectando mi funcionamiento. Bien, entonces esta es la solución para el ejercicio de la guía, ¿cierto? Tenemos ahí nuestro plano eléctrico, aquí lo vamos a dejar con mayor detalle para que se pueda apreciar, ¿cierto? Ahí, con ese tamaño, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Esa es nuestra solución con un sensor y un temporizador de la conexión y a la desconexión o desaceleración de caída y desaceleración de arranque. Bueno, por supuesto, no probé el funcionamiento ahí si el circuito está funcionando con la parada de emergencia y inmediatamente corto la energía absolutamente de todo y los cilindros, por supuesto, quedan en su posición. Si yo le vuelvo a dar la energía y activo el partir parar, en este caso se termina de ejecutar el circuito y voy a hacer la misma prueba para esta vez presionando el parar aquí, que de igual forma como siguen energizados los temporizadores, termina prácticamente su ciclo de trabajo, pero no se vuelve a generar. ¿Ya? Ahí tenemos pequeñas diferencias entre una parada de emergencia y directamente la parada del proceso, la parada del partir parar. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias.